Antes de comenzar este nuevo capítulo, me gustaría hacer mención de algunos datos curiosos, como siempre hago con todas mis historias. Esto es porque me gusta que la gente entienda que estas historias no son sencillas. No es tanto como decir, a huevo, ya se me ocurrió algo, comienzo a escribirlo. No, realmente me gusta ser demasiado perfeccionista con estas historias, desgraciadamente, algo que comparto con algunos mangakas como el propio Oda, según se dice. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos con esto. 1. Una de las primeras ideas descartadas fue que los poneglyphs se pudieran destruir. Sí, era una idea curiosa, pero se me ocurrió que sería interesante que alguien los leyera y, para evitar que otros también lo hicieran, fuera destruyendo cada poneglyph que encontrara. 2. Al principio de esta historia realmente no tenía muy claro qué hacer. Se me habían ocurrido muchas situaciones, pero ninguna me terminaba de convencer. Por ejemplo, pensé en mostrarlo como un tipo despreocupado que simplemente iba por ahí haciendo desmadre. 3. La razón de hacer una historia como esta es un poco sencilla y complicada al mismo tiempo. Verán, no es por tirar mierda, pero he visto muchas historias de este estilo en One Piece, como la del dragón celestial, y en casi todas ocurre lo mismo. Que si los padres mueren, o que es el último de su casa, etc. Todo eso para evitar escribir escenas como la del gigante y permitir que el protagonista tenga vía libre para hacer lo que le dé la gana desde el inicio. Están bien esas ideas, pero siento que se han repetido tanto que ya se volvieron un cliché. 4. Todavía no estoy seguro de si ponerle una Akuma no Mi al protagonista. Lo que pasa es que cada vez que aparece una historia nueva de este estilo, siempre le dan la fruta del rayo, o la de Kurohige, la de los hoyos negros. O sacan un poder de la manga, tomado de otro anime. Por eso no sé si darle una fruta del diablo o no. 5. Tenía planeado que el protagonista se viera mucho más llamativo. Una de las primeras ideas descartadas fue que tuviera el pelo grisáceo y ojos rojos, dándole un toque casi de vampiro. Otra era que fuera una calca de Shirohige, pero con el cabello negro, como una forma de burlarse del mundo de los piratas. 6. El protagonista como tal no es un noble mundial del todo. A diferencia de los otros que son engendrados entre ellos, lo que pasó con él fue un poco cruel. Como ya sabrán, su madre no es una dragona celestial, sino una esclava. Lo que pasó es que la esposa principal del padre, quien sí era una dragona celestial, murió en el parto junto con su hijo. Como al padre le daba mucha hueva ir y casarse con otra dragona celestial para tener otro heredero, decidió tomar al hijo de la esclava y matarla para fingir que él era, desde siempre, el hijo legítimo de la dragona celestial fallecida. 7. La idea de la funda de espada fue algo que se me ocurrió de último minuto. Eso fue porque vi el último capítulo que, en ese entonces, había salido, y surgió esto de que había muchos omis de Big Mom regados por el mundo que ella había creado por accidente. 8. Ojito con el detalle de la madre, porque en el futuro tendrá un par de cosas. 9. El protagonista, como muchos otros personajes, no tiene una estatura común. Desde que comenzó a entrenar, su cuerpo ha venido cambiando de forma desmedida. Cuando llegue a su etapa adulta, podría medir casi 3,5 metros. 10. Habrá villanos propios y frutas del diablo también propias. Aunque no sea así como Oda las haya usado en algún momento, yo al menos quise poner mi granito de arena con frutas originales, o eso creo. Bueno, sin más, comenzamos con este capítulo. Han pasado 5 años desde eso. Suspiré, todo ha sucedido. Sorprendentemente, al menos una cuarta parte de los esclavos decidió quedarse. La mayoría no tenía un lugar a donde ir. Habían sido esclavos prácticamente toda su vida, por lo que no había muchas opciones. Entre los que se quedaron, lo más sorprendente fue la niña alta.
Realmente, después de algunas cosas, descubrí que ella no era una gigante, ni siquiera de esas tantas razas raras que a Oda le gusta incluir para alargar la historia innecesariamente. Resulta que ni siquiera era una de esas castas donde la gente exagera con la altura. Terminé descubriéndolo cuando me mostraron a un gigante real, 22 metros. Otra de las sirvientas que me sorprendió que se quedara fue, de hecho, la primera que conocí al llegar a este estúpido mundo. Los que sí se fueron los que atendían más que nada, a esa cosa que ahora tengo que llamar padre. Después de la golpiza, todo cambió. Realmente yo pensaba que aquí se podía curar casi cualquier cosa. En la mayoría de los shonen, las únicas enfermedades que importan son las de personajes importantes, y solo como excusa para nerfear a un personaje poderoso que Oda tenía que hacer sí o sí. Pero al final resultó que esa golpiza lo dañó más de lo esperado. A pesar de todo, terminó paralítico y con un daño cerebral considerable. Los sirvientes sí lo cuidan, pero ahora ya no puede hacer nada. No puede simplemente tomar una pistola y matarlos como hacía antes. Simplemente ya no podía hacer nada, por lo que se me dieron las responsabilidades de la casa Balsaire. Al parecer, el desgraciado no era tan desgraciado como parecía. Lo odiaba y nunca lo perdonaría por lo que había hecho. No solo fue a Ginny, o mamá, fue a muchas que él también lastimó, así que realmente no me arrepiento cada vez que una sirvienta tiene que sacarlo a pasear al sol para su cuidado. Pero resulta que el tipo se tomó muy en serio cuando dije que iba a tomar el trono vacío, por lo que estuvo hablando amenazando a varios países en secreto con sacarlos del tratado si no me daban bastante poder político sobre sus propios reinos. Sin que yo lo supiera, este tipo, por lo menos en el último mes, había conseguido que yo fuera una especie de rey fantasma en por lo menos 10 de los 170 reinos que tenía el gobierno mundial actualmente. Suspiré, ya que esto era un poco excesivo, más porque pedí información sobre esos 10 reinos de forma respectiva, caos total. Los 10 reinos en los que se supone que soy una especie de rey fantasma están casi en ruinas debido a los constantes pagos al gobierno mundial. Realmente esto no me sorprendía para nada, ya que era una de las cosas que mi amigo me había explicado, sabía que me interesaba mucho la política. No porque quisiera gobernar un país o algo así, sino porque me resulta divertido divagar de vez en cuando. Irónicamente, ahora estaba al mando de 10 reinos. Suspiré y simplemente tomé algunas decisiones. En estos 5 años que han pasado, he intentado mejorar lo mejor posible cada uno de esos reinos, a mi manera. Lo primero fue, ya que estos estaban técnicamente bajo mi control, decidir bajarles un poco los impuestos. Si la marina o otros nobles preguntaban por qué, los reyes de dichos reinos simplemente tenían que mostrar una carta con mi firma y el permiso de que ya no tendrían que pagar tantos impuestos. Lo siguiente que hice con cada uno de esos reinos fue tratar de descubrir en qué eran fuertes. En mi mundo había visto muchas políticas estúpidas que no funcionaban con otros países. Cada uno era diferente a su manera, cosa que realmente no me sorprendió, por lo que decidí invertir parte de mi propia fortuna en pequeños negocios comerciales entre ellos. Un ejemplo. Un país tenía un gran recurso en minerales y minas, pero sus tierras eran secas, no había comida y había mucha escasez. Y otro tenía una tierra bastante fértil donde se podía producir casi cualquier tipo de alimento, pero no tenían recursos para mejorar sus instalaciones o convertir esa comida en productos de mayor valor. Simplemente hice un pequeño intercambio entre ambos para que cada uno tuviera lo que el otro necesitaba. Claro que esto ya se hacía antes, pero no con el financiamiento de un miembro de los dragones celestiales de por medio, así que esto impulsó todavía más a esos reinos. Sí fue demasiado trabajo, y realmente no podía confiar en muchos porque sabía que había varias casas que intentaron aprovechar que era el nuevo líder para obtener más influencia política.
Era raro, pero a pesar de todo había 2 o 3 casas que competían para hacer a los dragones celestiales aún más poderosos. Incluso me ofrecieron acuerdos matrimoniales con una que otra dragona celestial, los rechacé todos. Por otro lado, no dejé de entrenar y fortalecerme. Sabía que, aún con todo esto, no era suficiente para convencerlos. El rencor contra los dragones celestiales era demasiado. No solo por el hecho de que uno me había ofrecido esto en 10 miserables reinos. Bastaría para que el ejército revolucionario o los miles de millones de piratas que quieren la cabeza de los dragones celestiales me odiaran. Por lo que tenía que fortalecerme como fuera posible. Continué con los entrenamientos, aunque ahora las que me terminaban ayudando eran algunas sirvientas y algunos mayordomos. Otra de las cosas que tenía que hacer sí o sí era prepararme para fugarme cuando ocurriera la batalla final. Los Mugiwaras y el ejército revolucionario llegarían. De eso no había ninguna duda. Acabarían con este lugar. Y yo no estaba en contra. De hecho, quería que eso ocurriera. Pero yo, siendo un dragón celestial, también sería un objetivo cuando llegaran. Por lo que me tenía que preparar desde ya. Durante casi 3 años he estado hablando con Vegapunk a través de cartas. Más que nada, compartía ideas para llamar su atención. Principalmente inventos de mi mundo. Cosas como bobinas Tesla, paneles solares, drones o incluso nanotecnología. Aunque no sepan bien cómo funcionan, sí tenía las ideas necesarias para presentárselas y que él las desarrollara. Mes a mes le escribía sobre estos inventos, sus utilidades y cómo podrían utilizarlos. En sus respuestas siempre parecía muy feliz. La última que me llegó fue una carta de hace unos meses en la que decía que, aunque tuvo pruebas y errores, logró desarrollar con éxito varias de las cosas que le mencioné. Aunque me sorprendió que, al final de la carta, apareciera firmado VP62. No entendía qué significaba ese 62. Simplemente lo tomé como una especie de juego que él hacía. No fue el primero, ya que sabía que algunos científicos de mi mundo tenían ciertas obsesiones con números, por ejemplo, Tesla con el 369. Por lo que no le di importancia. Todo esto fue porque quería que me preparara un barco al menos unos cuantos meses antes de que todo ocurriera, para que nadie sospechara y simplemente pudiera irme en uno de los barcos más poderosos de la historia. Ares y yo continuamos con el entrenamiento. Aunque me pregunto cómo estarán Jin y Kuina. Todavía estoy disgustado con esta estúpida espada. Dijo él mientras corría, esquivando los ataques que daba de vez en cuando con la espada que había conseguido. No puedo conseguir otra mejor porque la mayoría de las espadas supuestamente mejores están en manos de piratas o mercenarios, dije mientras esquivaba todos sus ataques con Aki. Podrías cazarlos o aumentar la recompensa de alguien que tenga una buena recompensa, dijo Ares. Él realmente odiaba la espada que le había dado. Admitía que, aunque no fuese de las legendarias, no estaba tan mal, pero él no lo veía así, y simplemente no le importaba. Si hiciera eso, de inmediato tendría muchos problemas, muchas de esas espadas están en manos de piratas afiliados a Yonkos o alguien, ¿qué otras? Se interrumpió, solo para dramatizar sin sentido hasta el final de la historia. Ares no le dio importancia. Para él, era como si estuviera hablando con un loco. Solo eres un cobarde, dijo mientras me alcanzaba con la espada. Me protegí con Aki de armadura. La espada, como dijo Ares, se rompió. No resistió ni un golpe contra mi Aki. Suspiré y tomé un pequeño descanso. Dejé el palo de madera a un lado. Mi cuerpo también había cambiado. Proporcionalmente, pasé de tener 17 años a medir casi 2 metros de altura. Nadie dijo nada. Este tonto mundo otra vez me jugaba la misma broma. Tal vez ahora soy del mismo tamaño que la chica que pensé sería una gigante. Suspiré. De pronto apareció la sirvienta, la primera que vi, François. Señores, tenemos problemas, dijo. Yo simplemente no me levanté.
Piratas atacaron uno de sus reinos. Se hacen llamar, los piratas del arrecife, arrasaron con todo. Miré a la sirvienta. Esta vez sí estaba interesado. 3 días después, fui al reino. Necesitaba escapar de la rutina, además de estar preocupado. Quería ver con mis propios ojos la devastación que podían provocar estos piratas, sabiendo bien que en la historia original muchos personajes respetados y amados provocaban genocidios indiscriminados. El caso más conocido. Law y King. Ese par de hijos de la gran mierda habían causado muchas muertes a personas inocentes incluso antes de conocer a la tripulación. Palabras dichas por mi amigo, que compartía mi opinión. No tenía sentido que tantas personas los adoraran. Era solo por sus frutas o su rivalidad con Luffy. En la vida real serían unos pequeños Hitler. No tardé mucho en llegar. Fui con un escuadrón, y cuando digo pequeño me refiero. Un gran buque de la marina, junto a varios agentes del CP0. No quería un almirante. Esos tipos me daban demasiado miedo. Me acompañó un vicealmirante. Tsuru. Creo que ya he hablado un poco de ella. Se supone que tenía alguna relación con la Gard y la fruta de Buda. Con ese afro, ya estaba algo envejecida, pero si algo me ha enseñado este mundo es: ten cuidado con los viejitos. Ella lideraba su propio escuadrón. Una chica algo alta de pelo negro que usaba espada. Otra más adulta, de pelo rosa. Y una más pequeña, que no parecía tener más de 12 años. Parecía una impresión, pero sabiendo que hay monstruos que a temprana edad ya muestran habilidades obsesivas, no me sorprende. Esa niña, con el entrenamiento que yo tengo, podría destrozarme. Así llegamos a la isla Junction. Era bastante grande, y desde el inicio quienes la vieron se sintieron indignados. Algunos ya desenvainaban sus espadas. Se trataba de una isla con un castillo tradicional chino, diferente de los japoneses porque sus palacios eran más grandes. Había estatuas de lo que sospechaba era jade por todo el lugar. Apenas se veían rastros de la tecnología que estaba impulsando gracias a lo que había hecho con el rey de ese lugar. Todo estaba en ruinas. La hermosa isla había sido completamente devastada. Las aldeas alrededor estaban destruidas. Los hermanos guerreros de Jade habían sido prácticamente destruidos, solo por diversión. El palacio estaba casi completamente demolido. La anciana parecía sorprendida, pero se comportaba como si ya hubiera visto esto muchas veces. Sin embargo, su escuadrón estaba tembloroso. Era la primera vez que veían con tanta claridad el daño que pueden causar los piratas. Prepárense todos, ordené. Tanto los marines como el CP0 solo me miraron. Que los equipos médicos estén listos para lo que sea. Los demás, prepárense para búsqueda y rescate, y envíen escuadrones para ayudar y controlar a los civiles. Puede que algunos se hayan vuelto locos con todo esto. Dije simplemente, lo que dejó completamente sorprendidos a todos. Ellos asintieron y, apenas llegamos y pisé tierra, todos se dispersaron para cumplir sus tareas. La única que me acompañó fue Tsuru. Incluso ella había enviado a su escuadrón a ejecutar mis órdenes. Es extraño encontrar a un dragón celestial que se preocupe por las personas, dijo ella, con cierta satisfacción a pesar del desastre. Creo que el último que lo hizo fue el anterior líder de la casa Don Quijote. Esta isla es demasiado hermosa, respondí, firme, y no voy a perdonar a nadie por lo que hicieron. Unos soldados se acercaron. Uno traía un caballo para mí. Saludos. Soy el general Guni, uno de los primeros generales de nuestro líder. Se lo agradecí, me subí al caballo y me condujeron mientras explicaban la situación. El general, al igual que sus hombres, vestía una armadura sencilla. Ares se movió en mi cintura, como si captara otra espada poderosa cerca. Jovencito, dijo el almirante con seriedad, ¿puede contarnos qué ocurrió exactamente? ¿Quiénes cometieron esto? Fue horrible y confuso, contesté. Primero apareció una armada, al menos 15 barcos.
Un asistente anotaba cada palabra. Fue extraño, no los vimos llegar. Simplemente aparecieron, y nuestras torres de vigilancia no dieron la alarma. Para cuando supimos que estábamos siendo atacados fue demasiado tarde. Luego surgieron bestias, y una multitud de piratas. No sabemos de dónde vinieron, de pronto estábamos rodeados. Sur consoló al general con una palmada en la espalda. Esto no solo mostraba el problema de los dragones celestiales, sino que ahora este reino también había caído por atacantes aleatorios. Mencionaste que las torres no advirtieron, y que aparecieron repentinamente. ¿Podría ser un espía infiltrado desde adentro? Eso pensó nuestro rey, respondió el general. Hemos interrogado a sobrevivientes de zonas pesqueras y comerciales para descubrir indicios. Llegamos a una zona del palacio menos destruida. Vimos una escena desgarradora. Decenas de heridos atendidos por médicos locales y nuestros propios equipos. Lo más impactante. Muchos mostraban corales incrustados en la piel como si fueran infecciones. En varios casos, se tuvo que extirpar parte de hueso. Luego llegamos a una sala de reuniones. En lugar del general estaba su hija. Buenas tardes, Edward Balsaire. Me alegra que haya llegado a salvo, dijo ella con voz serena. Soy Mei Mei. Tenía una coleta tradicional y vestía un kipao rosa con flores. Lamento decir que, mi padre no puede asistir. No hizo falta más. En este mundo, que un rey no se presente a una audiencia con un dragón celestial lo dice todo. ¿Está vivo? Sí, pero entró en coma, le quebraron la columna. Está muy delicado. Entiendo. Bien, supongo que tenemos mucho de qué hablar, dije mientras me sentaba. Ella hizo lo mismo. Mei Mei trajo asistentes que proporcionaron un informe detallado. Daños a campos, heridos, infraestructura, y número de víctimas. Al finalizar sus explicaciones suspiré. ¿Los campos no sufrieron mucho daño? Pregunté, preocupado. No, respondió. Los piratas no los atacaron directamente. Se perdieron algunos por el combate, pero no es grave, aunque no tenemos mano de obra para restablecerlos pronto. Me pareció lógico. Sin complicaciones. Enviaré una carta a Vegapunk. Él sabrá qué está pasando con esos corales, quizá encuentre pronto una cura. Mei Mei me brindó una pequeña sonrisa de gratitud. Pero es importante que la gente que puede trabajar continúe con los cultivos y demás funciones del reino, añadí. Su rostro se descompuso. Pedir que continúen después de esto era duro. Recuerde. Este reino no solo produce comida para ustedes. Gracias al pacto, si dejan de producir, muchas islas quedarán sin alimento. Ella asintió, comprendiendo la lógica. Envía cartas a los reinos aliados para que manden gente, comida y medicinas, indiqué. Mei Mei accedió. Sur, dije dirigiéndome al almirante, tú y tu buque deben permanecer aquí el tiempo que sea necesario, para proteger a la gente. Entendido. Era lo más lógico y la opción más viable. Muchos piratas simplemente aprovecharían que esta isla estaba debilitada y lanzarían un segundo o incluso un tercer ataque si no interveníamos. Sin embargo, pude notar cierta incomodidad en el rostro de Tsuru. ¿Tiene algo que decir? Le pregunté con suavidad, aunque el tono sonaba más agresivo de lo que pretendía. Sabía bien que su opinión contaba, y mucho. Prácticamente ella era una almirante. Estamos en el mar más débil, no tiene sentido que una flota como la que describieron ande por aquí. No hay nada que valga la pena. Sabiendo que en el Nuevo Mundo podrían haber encontrado tesoros mucho mayores, con una flota de ese tamaño incluso podrían tomar una isla importante, expresó con preocupación. Y tenía razón. No tenía mucho sentido que un grupo de piratas tan grandes se interesara en una nación como esta. Aún así, también sabía que muchos de esos piratas no necesitaban una razón. Algunos simplemente lo hacían por diversión, así que decidí no darle demasiada importancia, por ahora.
Posteriormente firmé las cartas de Mei Mei y los acuerdos. No tardaron en llegar refuerzos de otros reinos para ayudar con los cultivos. También envié mi carta a Vegapunk explicando todo. Su respuesta llegó el mismo día. Había comprendido y trabajaría con la nanotecnología que habíamos desarrollado para curar rápidamente a los heridos. Decidí relajarme un poco. Ares seguía comentando que había sentido una espada poderosa, aunque ahora ya no la sentía. Probablemente estaba fuera de su rango. Viendo que todo marchaba mejor, algunos organismos del CP0, que funcionaban como mis guardaespaldas, se retiraron conmigo en un barco distinto para pasar desapercibidos. El acorazado tardaba 3 días. Este nuevo barco 2 semanas. El primer tramo fue aburrido. No podía entrenar, porque alertaría a los agentes, que a la vez alertarían al Gorosei de un dragón celestial que sabe pelear. Por alguna razón sabía que eso no le gustaba al Consejo de los Ancianos, no recordaba bien por qué. Señor, nos quedamos sin suministros. Llegaremos a una isla cercana. Espero que no le moleste una pequeña desviación, informó una agente rubia de ojos azules y gorrito blanco. Creo que se llamaba Stussy. Aproveché para pedir que todos se disfrazaran como civiles. Era molesto que me vieran como a Godzilla en cada lugar al que iba, aunque estaban confundidos. Todos los dragones celestiales disfrutan presumir. Al llegar, me sorprendió lo primero que vi. Una estatua del idiota que empezó todo. ¿Mis tesoros? Si los queréis, os los dejaré, buscadlos. Lo dejé todo en ese lugar. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Ese fue el inicio de todo, una serie que se prolonga eternamente. Estamos en la isla Rogetown, también conocida como la isla de Roger, dijo Stussy mientras nuestro barco encallaba. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado tanto como a mí escribirlo. Postdata curiosa. El protagonista no sabe que tiene aquí del conquistador.